¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a ¿Qué le pasa a la sociedad venezolana? En medio de un problema económico y político nacional de grandes magnitudes, el país no tiene espacios para el sano debate, es decir, no tiene Asamblea Nacional. Un teniente retirado ha hecho del hemiciclo su propio cuartel, en el cual asiste sonreído cuando sus compañeros le entran a trompadas a la oposición, al más puro estilo del fascismo italiano. Además, si no asisten, evitando ser la atracción del circo, les descuenta el sueldo y se burla. Entonces, ¿cómo les pago? Yo no les puedo pagar. ¿Verdad que no les puedo pagar, verdad? ¿Cómo? De hecho, hay consenso en Venezuela de que nadie ha hecho más por deslegitimar al precario piso político de Maduro que el presidente de la Asamblea Nacional. Por cierto, el único en la historia y en el mundo que se hace acompañar de guardaespaldas dentro del recinto de sesiones. Mientras Maduro busca hablar con distintos sectores de la vida nacional para coger aire, al teniente le encanta el espectáculo de micrófonos lanzados, sangre derramada y sillas por los aires. Luego, todo indica que algo anda mal, no solo en el gobierno, sino en todo el Estado chavista. Para hablar de este y otros temas, el invitado de Yo Prometo esta noche es Miguel Ángel Rodríguez. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, sí señor, bienvenidos a Yo Prometo. Tenemos a Miguel Ángel Rodríguez, diputado, pero yo la verdad es que no sé si darle la bienvenida como diputado o sentarme a hablar aquí con él como colega, porque yo sé que él se siente mucho más cómodo cuando está entrevistando, pero como yo no tengo nada importante que decir, Miguel Ángel, sino tú, pero yo creo que te sientas en tu casa, este programa es tuyo, lo hacemos entre los dos. Si no te gusta el tema, lo cambiamos. Bueno. Lo que tú quieras, de verdad. Yo te agradezco mucho la invitación. Quiero aprovechar de extender a través de la cámara un saludo, un abrazo a toda Venezuela, a todas, sin distingo de ninguna especie. Independientemente de que estemos en el curso de un diferendo electoral, a todos los que votaron por Capriles, los que votaron por Maduro, los que no votaron, a todos que están por igual angustiados por la situación socioeconómica de la familia, a todos a los que les estamos diciendo que por más difícil que se vea el panorama, siempre hay una salida. A todos en el gobierno también el saludo y en la oposición, pues un abrazo, buenas noches y aquí estamos para comenzar a conversar. Está lindo, mira, a mí me encanta hablar contigo de verdad porque además eres muy claro, ¿no? Eres muy directo. Hay dos cosas, tenía una pregunta para comenzar, pero acabas de enviar un saludo a todos los que votaron por Maduro y los que votaron por Capriles. Maduro dijo ayer, mejor dicho, dijo este jueves, que él tenía ya las cédulas de los 900.000 chavistas que no votaron por él. Bueno, no sé primero cómo tiene los números y cómo sabe por quién votaron. Y como ustedes han estado pidiendo, la oposición ha estado pidiendo una auditoría de la cual se burlaron, y hemos estado los venezolanos con una duda razonable acerca de la transparencia del proceso, que el señor que ahorita ocupa la silla en Miraflores diga que él sabe quiénes son esos 900.000 y tiene hasta la cédula. ¿Qué significa eso, Miguel Ángel? Bueno, esto significa la prosecución de la política de amedrentamiento y de siembra de miedo entre los venezolanos, que ya tuvo su materialización después del 14 de abril en la persecución a miles de empleados públicos. Por estos días, por ejemplo, nuestra colega diputada Elsa Solórzano hablaba de cómo se han inventariado más de 5.000 casos de personas que han sido amenazadas o han sido golpeadas. Imagínate. Válgame Dios, algunas, muchas han sido votadas. ¿Golpeadas? Por la... Sí, hay varios casos en el país. Te hablo de una trabajadora, por ejemplo, del sector público en el estado Táchira, que llevó formalmente su denuncia al Ministerio Público por haber sido golpeada por su jefe por la sospecha, y yo quiero dejar esto claro, por la sospecha que cunde como pánico entre los ministros, como el ministro Molina, entre directores de institutos como el Instituto del Deporte en el estado Zulia y otras personas que están confesas en el delito de discriminación política, que no saben, pero empiezan a inventar y a tirar, digamos, palazos a ciegas sobre el tema confirmado incluso
en las cuestionadas cifras del Consejo Nacional Electoral de que cerca de 1 millón de personas que antes habrían votado por Hugo Chávez, el 14 de abril lo hicieron por Enrique Capriles. Ahora, esta declaración de Nicolás Maduro, ¿a dónde apunta? Apunta a que se tenga miedo, apunta a que la gente crea que el voto no es secreto, apunta a neutralizar además lo que se ha venido midiendo durante las últimas semanas, como es el fortalecimiento del liderazgo de la Unidad Democrática y el decaimiento de la credibilidad de las personas que gobiernan en estos momentos. Pero ¿cómo al país. el señor Maduro va a decir que él sabe las cédulas y quiénes votaron y quiénes no? Ese voto es secreto? O sea, a mí me parece terrible lo que él acaba de decir, porque a confesión de parte releva de prueba. Te repito, porque es política de Estado sembrar el miedo, y mucho más ahora. Y tenemos que ir más allá de la política del miedo. O sea, si el señor sabe por quién votaron 900.000 personas, y hay una gran trampa y un gran fraude. Pero no sabe por quién votaron Bueno, las personas. pero Ese es el ¿para qué lo dice? Porque la gente no puede estar hablando tonterías. Para sembrar pánico. Para sembrar pánico. Recuerden todos que hemos conocido durante estos últimos días estudios de opinión que nos dicen que si las elecciones se repitieran en este instante, y es lo que nosotros sentimos debería ocurrir, la repetición de las elecciones, y para tales efectos se ha cursado por la vía pacífica, con el liderazgo de Enrique Capriles a la cabeza, administrativamente ante el Consejo Nacional Electoral, judicialmente ante el Tribunal Supremo de Justicia, y conforme a lo que nos permiten las leyes está todo preparado para acudir también a las instancias internacionales en materia de derechos humanos, porque elegir y ser elegido de manera libre y transparente es un derecho humano. Así que aquí no cabe que la gente esté diciendo, mire, quien va a instancias internacionales está incurriendo en traición a la patria. No nos chantajean absolutamente con eso. Bueno, estos estudios pero así de opinión como ellos van dicen, a buscar comida y papel toalé al exterior, ustedes tienen que buscar también justicia en el exterior, porque aquí, como dice Capriles, la justicia escasea. bueno, fíjate, estos Hay estudios, desabastecimiento de justicia. estos estudios de opinión que se han hecho ya muestran que si se repitieran las elecciones hoy día, ¿quién claramente sería el ganador? Bueno, el ganador del 14 de abril, según nosotros entendemos por todo cuanto manejamos en el Comando Simón Bolívar, y sobre todo después que funcionarios del Estado, porque una cosa son las instituciones, otra cosa son los funcionarios que las gobiernan, que desvían el poder. Claro. Eso se llama desviación de ley, desviación de poder. Terminaron escamoteando, como fue el caso de la rectora presidenta Tibisay Lucena, lo que había comprometido el día 18 de abril. Unas horas antes de la juramentación como presidente de la República ante la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, para apaciguar, digamos, los ánimos en Perú, donde se reunían los presidentes y otros miembros del UNASUR. Bueno, ¿dónde estuvieron los cuadernos electorales para ser exhaustivamente revisados? Como el propio Jorge Rodríguez y el propio Diosdado Cabello debían, o dijeron, que lo pasamos nosotros mucho aquí a través de usted lo vio, exactamente, y aunque usted no lo crea. En febrero del 2012, por cierto, metiéndose en asuntos que no eran de su incumbencia, como era la elección primaria de la Unidad Democrática. Ellos sostuvieron allí que no había auditoría con probidad si no había una revisión exhaustiva de los cuadernos electorales. Claro. Bueno, escamotearon eso. Y una vez que escamotean eso, bueno, se pasa a la jurisdicción del Tribunal Supremo de Justicia, se está a la espera de las decisiones sobre varios contenciosos electorales que entraron allí, pero está la preparación para ir a instancias internacionales. Y todo esto debería desembocar en elecciones, y frente a la posibilidad de una desembocadura en elecciones y la necesidad de realizar las elecciones municipales y el decaimiento de la popularidad de la gente que gobierna, entonces alguien sale a decir, yo tengo las cédulas, yo conozco la identidad de todos, casi que dice, tengo aquí la lista. Mire, diputado, pero ya va, de verdad, aquí no hay justicia. Aquí los poderes están secuestrados. Aquí el Tribunal Supremo de Justicia dice y hace lo que quiere el gobierno. O mejor dicho, el Ejecutivo. Aquí el Consejo Nacional Electoral, bueno, yo ayer oí hasta que Maduro dijo, bueno, ya se convocarán lo más pronto que se pueda las municipales. ¿Qué es eso? En este país habían fechas que no se movían, las presidenciales no se movían, las municipales no. Aquí es cuando a ellos les conviene y cuando no les conviene no. ¿Qué es esto? O sea, aquí vivimos de burla en burla.
Y entonces además llaman a personas muy importantes, empresarios muy importantes, y delante de todo el mundo le gritan y le dicen que le van a gritar las 4, le van a cantar las 4, y entonces después agarran y como todo, llaman a las transnacionales, mira, que si no me vendes pollo, que no sé qué, todo aquí es a los gritos. A ustedes les cayeron a palo, les reventaron la cabeza, otra les reventaron la nariz, los ensangrentaron. La Asamblea Nacional se ensangrentó. ¿Y qué es lo que ellos discuten? ¿Qué es lo que ellos investigan? ¿Cómo es posible que el presidente de la Asamblea Nacional crea que ustedes son unos soldados que obedecen a lo que él dice y que él les paga cuando le da la gana y cuando no le da la gana no le paga? Esa reflexión me la hace al regreso, vámonos al corte. Discúlpeme el desahogo, gusto. Pero es que parece que vivimos en un cuartel. Me colocaste una lista como de 10 temas. Como de 10 temas. Pero usted tiene capacidad para eso y mucho más. Ya venimos. Seguimos, amigos, aquí con el diputado Miguel Ángel Rodríguez. Escojo yo por dónde... Escoja. El programa es suyo, escoja. Escojo por, digamos, proximidad informativa. Lo que usted y quiera. Por supuesto, le voy diciendo a tus televidentes que dedicaremos en algún momento con detalle al tema de la Asamblea Nacional, lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en este instante y lo que se evita con la no convocatoria a las sesiones. Por estos días, yo decía que una cadena nacional que merecíamos todos los venezolanos observar, escuchar al detalle, era la cadena entre el jefe del Palacio de Miraflores en este instante y el jefe de la principal agroindustria del país, porque el desabastecimiento que comenzó este año en niveles de 17% ya era muy alarmante, pero que durante las últimas semanas en algunos rubros esenciales alcanzó incluso el 50%, sin duda que tiene muy inquieta a toda, sin excepción de adscripción política, a toda la familia venezolana. La tiene muy inquieta y estoy siendo moderado en este lenguaje. Hay gente que señala, estamos. Hay gente que desesperados. Okay, hay gente que señala que esto está al borde de una convulsión. Vamos a ponerlo en el término más llano. Está muy inquieta toda la familia venezolana, porque además, con ese aumento del 20% del 1 de mayo, 2 devaluaciones, una 46 y pico % en carnavales, y luego en la única subasta del SICAD de más del 100%, y esta inflación de 12,5%, pues ya en lo que va de año. En lo que va de año. Que yo de verdad no creo que es el 12%. Bien, ya pero esto, para mí es más. ya esto, digamos, hizo salir agua, esfumó el aumento salarial. Y la escasez, obviamente, deriva en muchísimo más inflación. Yo hubiese querido ver esa conversación en cadena entre Lorenzo Mendoza y Nicolás Maduro para saber, porque suponte que yo fuese seguidor de Nicolás Maduro. Y yo oigo a Nicolás Maduro diciendo que es que estamos enfrentando una guerra económica y que la burguesía está atacando a nuestra noble revolución para tratar de derrocarla y que están produciendo mucho menos y cosas por el estilo. Y después oigo en rueda de prensa a Lorenzo Mendoza decir, mire, no señor, nosotros estamos al 100% de la capacidad. Hemos aumentado. Hemos aumentado este año respecto del anterior, pero además nosotros nunca hemos abastecido completamente el mercado. Y yo decía, caramba, si estamos dependiendo exclusivamente de una agroindustria, de un empresario bien fuñidos que estamos con el tema de la seguridad agroalimentaria. Claro. Pues ¿en qué paró esa reunión? En que tuvo que el jefe de gobierno decirle al jefe de la agroindustria, mira, sí, voy a proveerte. Pero ¿por qué no nos pusieron la cadena? Esa cadena había que verla. Había que verla. ¿Y por qué no la ponen? Fíjate lo siguiente. Ajá. Yo quisiera, además, darle crédito a mi colega diputada, una diputada regional de Carabobo, Neidy Rosal, que declaró, porque está en acucioso estudio del tema, sobre la responsabilidad que tiene realmente el gobierno por ineficiencia, y el propio presidente Chávez lo decía, ineficacia, corrupción y burocratismo, los males de esta revolución. Recordaba Neidy Rosal, por ejemplo, parte de las estatizaciones para supuestamente garantizar la seguridad agroalimentaria de los venezolanos. La soberanía, ¿te acuerdas? Soberanía agroalimentaria. Así era. Lácteos Los Andes. Es verdad. Fíjate que Lácteos Los Andes era una de las empresas que nosotros decíamos, bueno, esa como que está funcionando bien, y hace unos días revientan los trabajadores de Lácteos Los Andes, no solamente por asuntos salariales, sino con denuncias muy graves sobre la eficiencia de la empresa. Sí. Industrias Diana produce aceite de maíz. Grupo Friosa
productos cárnicos, industrias pronútricos, harina de maíz precocida, industria maicera Proarepa, harina de maíz precocida, Fextum. Todo eso fue nacionalizado. Todo esto. Expropiado. Todo esto es del Estado. Fextum produce atún, Café Madrid y el Peñón, Parmalat de Venezuela, lácteos y jugos. Mira, con Parmalat y Lácteos Los Andes se supone debían estar abasteciendo cerca del 58% de la leche del mercado, y eso está en manos del Estado. Alimentos El Faro, pescado, Damesca, fábrica de harina de maíz blanca y amarillo precocida y arroz. Por eso es que Fama no de América Café, Agroisleña, fábrica de fertilizantes. Que ahora se llama Agropatria. Y 10 centrales azucareras de 16 en todo el país. Con datos, óyeme bien, con datos del gobierno, de las memorias y cuentas presentadas. Aquí tengo yo lo que pasó con las centrales azucareras, por ejemplo. Fíjate. Mira, pero acuérdate cómo es la televisión. Para que perdón, si pueden ver un poquito, tú sabes. Muy maneja, tú vamos a ver, vamos a ver. Corporación Venezolana Azucarera, que controla 10 azucareras del Estado, produjo 577.480 toneladas de 795.000 que se había propuesto producir. Mira, tremendo déficit, ¿no? En Trujillo, 48% de lo que se había previsto. En Guárico, 18% de lo que se había previsto. Estas son las centrales azucareras del Estado venezolano. En Cojedes, óyeme bien lo de Cojedes, hectáreas propias del ingenio sin sembrar, es decir, ahí no hubo nada. En la central Pío Tamayo, 38%. La central Venezuela cumplió 57%. En Santa Clara, la central Santa Clara, cumplió 26%. En el Táchira... Pero ¿por qué es que no llegan a producir lo que deben de producir, el 100%? ¿Por qué no lo producen? Por problemas financieros, problemas de flujo de caja, problemas de eficiencia para producir. Algunas personas dicen, como mi colega, no hay dinero? Como mi colega Neidy Rosal, que esto debería formar parte de una línea de investigaciones serias sobre el destino real de esos dineros. ¿Tú recuerdas que yo el año pasado hablé del fondo chino? Claro, Muy en este programa. Sí, en estos días vinieron autoridades chinas nuevamente y fueron a ver una planta aquí cerquita, láctea, de productos lácteos. ¿Y qué dijo el vicepresidente chino? Reclamó eficiencia. Es verdad. Reclamó eficiencia el vicepresidente chino. Pues bien, hay gente que en la Asamblea Nacional, diputados del oficialismo, llegó a mencionarme como ¿cómo es la broma? Macroencefálicamente imbécil por cuestionar el mecanismo de endeudamiento a través del fondo chino. Y yo luego, a las afueras, sin devolverles insulto, les he dicho, mira, no es tanto el mecanismo de endeudamiento, que por cierto, son más de 60.000 millones de dólares solamente con el fondo chino, lo que tenemos a cuestas, tarde o temprano, hijos y nietos lo pagarán. Sino yo digo, el destino de esos recursos. Cada vez que pasó por la Asamblea Nacional un papel para tratar de justificar esa línea de endeudamiento, se decía que era para seguridad agroalimentaria, para infraestructura y para energía. Un pequeño paréntesis para energía. Estamos a punto de sufrir un nuevo incremento en las tarifas, nuevas multas en las tarifas, en esto de que el nuevo ministro, Jesse Chacón, inventó volver al año 2010, cuando se castigaba el consumo en vez de castigar la ineficiencia en la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Ahí está. Maracaibo, desenchúfese, muérase de calor, todo el mundo consuma menos. Venite para acá. Y vamos a ver quiénes están consumiendo mucho porque los vamos a multar, las famosas multas. Para hablar algo de energía que no ha resuelto el tema de los apagones en buena parte del país, en casi todo el territorio. Nosotros estamos en un gran retroceso. ¿Y la seguridad agroalimentaria entonces no dónde está? solamente es el tema de la electricidad, que ya además eso te trae una baja de producción enorme, sino que además, por ejemplo, la telefonía, el internet, todo eso ha sufrido una merma importante. Y aparte de todo eso, entonces ahora no se puede ni comer. Alguien decía por allí que hasta las arepas se acabaron.
no hay papel toalé, que es una cosa que horroriza, ¿no? Y entonces dicen, bueno, vamos a resolver el problema y estamos importando 80 millones de rollos de papel toalé, somos 30 millones, nos toca 1,5 rollos por persona más o menos. Bueno, eso fíjate, O sea, que parecía un chiste. No, es que es terrible. Y yo quiero llamar la atención, eso no es un chiste, eso no es un chiste. Y aquí yo declaraba por estos días, urge un giro sustancial, económico y político. Y te lo planteo, te doy el marco referencial de lo económico. En el presupuesto presentado a la Asamblea Nacional, se dijo que no habría devaluación. Y ya van 2 devaluaciones. En el presupuesto presentado a la Asamblea Nacional, Nitu, se dijo que la inflación para el año 2013 estaría en el rango entre el 14 y el 16%. Y ya estamos tocándole el piso. 12,5, y yo comparto contigo la duda de si eso es lo real. Por cierto, en alimentos ya está en el superior, 16% de lo acumulado pero durante el año. Pero en medio de todo eso, por ejemplo, hay un fraude en el BANDE. Y este país no investiga. Ahí salió una notica al Ministerio Público, una cosa muy pequeña y escondida. Bueno. No, entonces se roban los reales, pero entonces ahora el presidente, el señor Maduro, le dice a la gente que le entregaron una vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que se llenaron la bocota de este tamaño con eso, que todos los edificios están firmados con la firma de Hugo Chávez, que le iban a regalar la vivienda. Yo puedo estar o no estar de acuerdo, pero ahora les vas a cobrar cuando se han robado los millones que se han robado. Aquí no entra todavía un petróleo a 100 dólares el barril. Entonces, ¿dónde están los reales? Porque las reservas operativas del país, según las informaciones, duran 15 días. 15 días de importación. Entonces, ¿quién se embolsilló el billete en este país? ¿Quién? ¿Quién se lo llevó? ¿Quién se lo robó? ¿Quién se lo cogió? ¿Me lo estás preguntando o me lo estás reclamando? No, porque a ti no. De cualquier manera todo el mundo tiene derecho a hacerse esa pregunta. Y es lo que explica el que, por ejemplo, para el presupuesto porque presentado... Porque es que le dicen al pueblo que tiene que pagar. Le dicen al pueblo, Mira, aquí no hay nada regalado y aquí se han robado los reales. Ni siquiera es que se los regalaron, se los cogieron. Mira, en el presupuesto dijeron que este año Venezuela crecería 6% y eso significa que va a haber empleo, etcétera. Y resulta que la previsión más halagüeña es que va a haber contracción. Otros tantos dicen que va a haber decrecimiento, es decir, decrecimiento con elevadísima inflación entre 30 y 40%. Y si no hay divisas, porque no hay plata, en estos días hubo una reunión entre Nelson Merentes, el nuevo ministro de Finanzas, con un grupo de empresarios. Y es importante destacarle a la gente que, bueno, está bien, hay que celebrar, que por lo menos le van a agilizar, digamos, algunas divisas para calmar esto que es muy grave y que poco se menciona. No es para comprar y aliviar la escasez de inmediato, es para bajar la fiebre de los proveedores extranjeros que ya ni siquiera quieren darle crédito a los venezolanos. Le deben todo. Y si no alivias eso, no vas ni siquiera por vía de importaciones a poder resolver el problema de la importación. Ahora tú hablas del tema... No, te vamos a hablar del tema, pero tú sabes que tenemos que hacer publicidad, ya tú sabes, porque han hecho algunas señas. Pero tenemos que hablar de la Asamblea, porque esos son los temas que el teniente Cabello no quiere que se discutan. Claro, todo esto tenía que haberse discutido en la Asamblea. Porque lo único que uno oye en esa Asamblea es aprobado crédito especial de no sé qué, aprobado crédito... No. Resulta que estos temas, las investigaciones, no existen. Ahora resulta que andan viajando, una colega suya, Blanca Edcott, es que se llama, fue para su tierra, porque ellos están investigando los sucesos del 15 de abril, donde fallecieron, lamentablemente, parece ser, no sé la cifra, porque un día dicen 7, otro dicen 11, ahora van por 15. El tema es, diputado, que a este día que usted y yo estamos hablando, de mayo, van más de 200 muertos, largo, más de 250 muertos, y no hemos terminado el mes de mayo en este mes. Pero hasta el 25 de abril de este año, iban 6.675 muertos que nadie investiga, que están impunes sus asesinos en las calles de Venezuela. Pero de lo único que le preocupa a esa señora Blanca Edcott es los 15 que fallecieron supuestamente por un problema de las elecciones. No le mortifican los 7 que murieron en el mitin de cierre del señor Maduro. Eso tampoco les mortifica. ¿En qué se ha convertido esta asamblea? ¿En qué se ha convertido? Que nada más discuten lo que a ellos les interesa para aplastar supuestamente a la oposición. Quiero que hablemos de eso.
La Cómo próxima no, con parte, ya mucho venimos, gusto. amigos, quédense ahí con nosotros. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido a Yo Aprendí. Continuamos, amigos, con Miguel Ángel Rodríguez. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Es verdad que en la Asamblea Nacional hay guardaespaldas de las autoridades allí? En Sí, el es hemiciclo? verdad, es verdad. Tú sabes que Y armados. eres como la tercera persona que me lo dice, ¿no? Y yo he estado estudiando, he estado tratando de investigar si eso pasa en alguna Asamblea Nacional o Congreso del mundo, y sabes, no pasa. Solamente en Venezuela es que está pasando eso. Bueno, nosotros que nos tocó, a mí me tocó en algunas oportunidades ser reportera del Congreso, yo nunca vi eso, la verdad. Pero si tú te metes y investigas sobre el Congreso norteamericano, eso no se permite dentro del hemiciclo, por ejemplo. No sé si en el cubano, me imagino que no, pero es una cosa única en Venezuela. Yo me pregunto por qué esos señores que tienen tantos guardaespaldas, ¿a quién le tienen miedo? ¿A qué es lo que le tienen miedo? ¿Le tienen miedo a ustedes? ¿Qué es lo que pasa? No debería ser, ¿no? No, porque ustedes no son así. Por estos días en las conversaciones preliminares que se supone permitirían que se siguieran realizando las sesiones plenarias, se hablaba de un acuerdo de no agresión, venga de donde venga. ¿Usted está ahí? A mí me llamó mucho la ¿Está atención. en esas conversaciones? No, bueno, intenté el día martes para que nos explicaran por qué no se había convocado a sesión plenaria, pero estuvimos esperando 3 horas y nadie nos atendió. Un acuerdo contra la violencia, venga de donde venga, respecto a lo que acaba de ocurrir en la Asamblea Nacional. Y yo inmediatamente replicaba, pero bueno, díganme cuándo un diputado de la Asamblea Nacional ha atacado a un diputado de la Unidad Democrática ha atacado a un diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela o de las fuerzas que simpatizan con el gobierno, o cuándo han sido los diputados de la Unidad Democrática quienes han llevado a gente para que a las afueras de la Asamblea Nacional escupan, insulten, agredan a los diputados que divergen de su opinión. Bueno, allí no hay cabida a poner las cosas en tabla rasa. Ahora, mencionabas el tema de las muertes y yo quiero, antes que nada, decir lo siguiente. A mí me duelen las 7 muertes producidas durante el acto de cierre de campaña de Nicolás Maduro en Caracas. Me duelen las 9 u 11 o 15 muertes sobre las cuales fuerzas del oficialismo aducen motivos políticos y que se habrían producido después de las elecciones del 14 de abril. E igual me duelen las 6.675 muertes que hasta finales de abril se habrían producido solamente en este año. Y los que van del mes de mayo y los más de 180.000 asesinatos durante los últimos años. Y me duele muchísimo que la impunidad, independientemente de que se haya escrutado el tema durante los últimos años, siga allí, con cerca de un 95 a 97% de permisividad a los asesinos para que actúen a sus anchas. Y eso hay que resolverlo. Eso hay que resolverlo con prontitud, con urgencia, y pasa por un entendimiento entre todos los que hacemos vida pública en el país. Pero también me duele, y tengo que oponerme al hecho de que por motivos estrictamente de rédito político electoral, el cauce constitucional que tomamos quienes somos mayoría en el país, es decir, solicitar desde el mismo 14 de abril revisar las elecciones, cosa con la cual estuvo plenamente de acuerdo esa misma noche y fue el primero en decirlo el propio Nicolás Maduro. Luego, solicitar la auditoría integral en el Consejo Nacional Electoral. Luego, acudir al Tribunal Supremo de Justicia. Y aquí voy a recordar las palabras de llamado al orden, de contención, de paz y de no pisar el peine de la violencia que pronunció nuestro candidato Enrique Capriles Radonsky. Que todo eso se convierta en una cacería de brujas para convertirlo a él en asesino, en criminal, en autor intelectual y a nosotros en sus cómplices, fascistas, genocidas y cosas por el estilo, no lo podemos permitir.
he entrado en conocimiento de que la fiscal general de la República lleva alrededor de 30 detenciones 45. por estas muertes producidas durante esos días. Igual he entrado en conocimiento de que muchas de esas detenciones se ha hecho a personas que no tienen ningún tipo de conexión con banda, con extracto, con partido, con diferendo político alguno. Hemos conocido de testimonios de familiares de algunos de esos fallecidos que dicen que nada tienen que ver pero entonces, con las ¿qué es lo que están protestas? haciendo? Bueno, ¿una persecución cómo? ¿Qué es lo que quieren? Aquí viene el tema. Tengo urgencia de salir al paso por lo que me está ocasionando en el país las devaluaciones, la inflación y el desabastecimiento. Me reúno y pido ayuda a los representantes de la agroindustria y otros sectores que pueden colaborar a salir del paso. Pero es que yo decía que urge un giro de inmediato, no solamente económico, sino político también. Porque mientras persista este ambiente de persecución y criminalización, no va a haber entonces, posibilidad. ¿cómo creemos en un diálogo? Que hablan todo el día de diálogo. Ahora todo el mundo habla de un diálogo. A mí me parece muy bien el diálogo. Pero ¿cómo dialoga uno cuando están persiguiendo a gente que no tiene nada que ver con esos asesinatos? Cuando lo que quieren es inculpar al gobernador de Miranda. Cuando lo que quieren es sembrar el miedo y el terror. ¿Cómo se crea en un diálogo mientras el señor Maduro dice una cosa y por el otro lado Diosdado Cabello dice que no les va a pagar los sueldos a ustedes, pues no le da la gana a él, como que si esos reales fueran de él? ¿Cómo se dialoga? Sí, es mi pregunta. ¿Cómo se hace? Pero es que yo no creo en la vocación de diálogo, por lo menos por las obras hasta ahora acometidas por estos señores. Ajá. Y oye, yo lo lamento. Y es mi obligación, porque el diálogo es un valor superior. ¿Tú entiendes tal concepto? Claro. Porque, oye, mal estaríamos nosotros en el plano más bien de llamarnos a la violencia entre unos y otros. No lo queremos. No lo queremos. Y esto ha sido medido, fíjate. Si de fondo está el diferendo electoral, recuerden que la inmensa mayoría de los venezolanos escuchó a Maduro decir que revisen todo y a Tibisay y Lucena decir revisen Diputado, todo. ¿usted sabe dónde está el diálogo? No sé, dígame usted. En la base. Bueno. La base de los chavistas está tan obstinado como la base de la oposición, como el venezolano de a pie. Nosotros necesitamos, bueno, hay un video estupendo de un autobús, no sé si usted lo ha visto en YouTube, sí, claro, que pusieron oposición y gobierno. Y entonces, bueno, para que supuestamente se sentara el oficialismo de un lado y los asientos eran rojos y azules. Y ahí nadie peleó, ahí nadie se agarró por los pelos, ahí no le partieron la nariz a nadie. Porque todos tenemos, usted lo dijo al principio, todos necesitamos la harina para las arepas, todos necesitamos los rollos de papel toalé, todos necesitamos el aceite para freír las arepas, todos necesitamos el café de la madrugada, ¿verdad? Para levantarnos y irnos al trabajo. Y esa es la verdad. Y todos nos protegemos unos con otros porque no tenemos quien nos proteja. Y estamos pendientes de los muchachos de la vecina. Mire que está llegando, vecina, el muchacho, ábrale la puerta. Porque estamos angustiados. Entonces, el diálogo, olvídese, diputado, el diálogo viene por abajo. Bueno, y que se imponga de abajo hacia arriba. Claro. ¿Será? Sí, que olvídese, son demasiadas las necesidades. Ahora, de este mira, pueblo. Los estudios de opinión pública así lo están demostrando. O sea, claro. Ayer dijo, por estos días dijo desde Barinas, que a él le importaba un CON puntos suspensivos, dijo Nicolás Maduro, que perdiera popularidad, pero que él quería imponer la seguridad. Bueno, está acusando el golpe de la pérdida de popularidad, pero digamos que si quiere realmente obrar en favor de la seguridad, la garantía de la vida y la integridad física de la gente, tiene que comenzar a dar el ejemplo de moderación del lenguaje. Cuando tú dices, mira, yo estoy dispuesto a hablar hasta con el diablo, ya estás mal. Sí. Cuando tú dices, yo voy a hablar con ese empresario y le voy a cantar 4 en la cara y lo voy a poner a trabajar. Y de paso no me da ni siquiera la humilde complacencia de escuchar en cadena nacional eso, sí, ¿no? No. Entonces estamos mal. Diputado, pero usted no siente de verdad, cuando sale a la calle, que en el pueblo hay otro ambiente, que la gente se cansó de esta diatriba inútil, este pleito. Mire, yo le voy a decir una cosa. Esa pelea
terrible, pelea no, esa golpiza en que les cayeron a la oposición, eso no le gusta a la gente. ¿Tenemos otro segmento? Sí, tenemos otro segmento, ya nos Ok. están pidiendo Sí. publicidad, yo sé que vamos a hablar de eso. Porque pero eso hay que explicarlo muy sí, bien. pero también además hay una gira internacional y pareciera que les ha ido muy bien, o sea, mi pregunta es, ¿el hemisferio siente que en Venezuela de verdad lo que hay no es una democracia verdadera? ¿Lo comienza a percibir realmente? Eso me lo responde ahora, ya en la última parte, tenemos que ser breves, ya venimos. Sí. Ya estamos aquí en la última parte de Yo Prometo, diputado. Cuando no hay parlamento, no hay democracia. Pero cuando no hay medios de comunicación que informen, tampoco. ¿Y cómo es posible que los medios de comunicación no entren al parlamento, que supuestamente es la casa plural, donde están todos los representantes de todos los sectores? Bueno, fíjate, Nitu, desde hace varios años el Tribunal Supremo de Justicia está en mora en responder un recurso de nulidad al Reglamento Interior y de Debates impulsado por la anterior Asamblea Nacional, que dejó sin el pleno derecho al ejercicio de sus funciones a los representantes de los medios de comunicación social, que son obreros de un derecho humano, como el derecho a la libertad de información, de opinión, de acceso a información libre y plural. Pero ahora, después de los hechos violentos del 16 de abril y del 30 de abril, de los ataques, de esas emboscadas crueles, premeditadas con alevosía, más que nunca se comprueba que son muchas las razones por las cuales es indispensable la presencia de los medios de comunicación social. Hace unos días se introdujo una solicitud de reforma del Reglamento Interior y de Debates para permitir la entrada de todos los medios de comunicación al hemiciclo, al mismo lugar al cual entraron durante décadas. Pero yo digo lo siguiente, A mí me no llama hace tanto- falta reformar. A mí me llama tanto la atención, Digo yo, no. que tenga que ir el Poder Legislativo al Poder Judicial a pedir algo tan lógico como que la prensa entre al hemiciclo. Ahora, fíjate, a ver qué es lo que pasa en los diputados electos por todos nosotros. O sea, esto es de un retroceso impresionante. Fíjate lo siguiente, ¿cuál es nuestra opinión particular? Y yo sé que la comparte en gran medida el cuerpo de diputados de la Unidad Democrática. Que no hace falta todavía esperar ni por la reforma interna en la Asamblea Nacional, ni por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Así como ellos, los miembros de la directiva de la Asamblea Nacional, cada vez que han querido, llenan los palcos de gente que viene a gavillarnos, a insultarnos, a escupirnos, a impactarnos con objetos contundentes, y como si eso fuese una gran gracia, lo repiten y lo repiten y lo repiten. Nosotros tenemos el derecho, además la obligación, sobre todo ahora, de pedir que mientras aquellas cosas se resuelven, les inviten a todos. ¿Por qué? Porque después del 16 de abril y después del 30 de abril, ese reglamento se violó, porque en ese reglamento se habla que Asamblea Nacional Televisión hará cobertura en vivo de los eventos para darle acceso e información a todos los venezolanos. ¿Y cómo se comportaron? Bueno, se complotaron, entraron en complicidad, enfocaron al techo para que la gente no se enterara de la planificada golpiza de la cual estaba siendo víctima la bancada de la Unidad Democrática. Gracias a Dios, hubo grabaciones de teléfonos celulares, de algunos iPad, y luego se volvió a recontar el asunto al mundo entero. Esas gráficas, esas grabaciones, las llevan nuestros diputados que han sido comisionados para ir a distintas partes del mundo. Ahora, hay cosas sobre las cuales nosotros tenemos punto de honor, y no es invento, sino simplemente defender la Constitución y las leyes. Nuestro derecho de palabra sin condición. La Constitución Exacto. dice que nosotros nos debemos a nuestra conciencia y presentamos cuentas a nuestros electores. Nadie puede venir a obligarnos a hacer una confesión, y mucho menos a estar de acuerdo, como le hacían por vía de torturas a muchos jóvenes detenidos en el interior del país con tratos crueles e inhumanos para que gritaran consignas a favor de tal o cual personaje. De tal personaje que ustedes saben cómo es. Segundo, nosotros sabemos que el ámbito judicial debe escrutar y
condenar y castigar la violencia, el derramamiento de sangre, pero es nuestra obligación recordar que nosotros debemos hacer escrutinio político también de lo que ocurrió allí y exigimos se nos entreguen las grabaciones de todas y cada una de las cámaras de seguridad los días 16 y 30 de abril. Claro. Porque allí también esos graves hechos, esos graves delitos cometidos tienen que ser escrutados y sancionados en el plano político y nosotros somos los llamados a hacerlo. Luego, los medios de comunicación, que entren los medios de comunicación, la restitución en presidencias y vicepresidencias de comisiones de aquellos que fuimos removidos en una retaliación del presidente del Parlamento el día 17 de abril. Luego tenemos nosotros que, por Dios, de una vez por todas exigir que haya un equilibrio en los debates, que peticiones de debate, que Pero ¿cómo es peticiones eso, de además, investigaciones... diputado, que ustedes agarran el micrófono y entonces al minuto empiezan, acuérdense que le queda un minuto, o corten? ¿Qué es eso? ¿Quién dijo que los diputados...? Todo eso forma parte de lo que en estas horas cumbre de las últimas semanas, por vía de pancarta, que es una expresión de protesta legítima y pacífica, calificamos como golpe al Parlamento. Hay un golpe al Parlamento. Pero está clarísimo. Cuando hay un golpe al Parlamento, ¿hay democracia? Está absolutamente quebrantada la democracia. Hay algo que me preocupa porque creo que nos quedan pocos minutos. Usted dijo que querían los videos de la televisora de la Asamblea Nacional. No, porque la televisora de la Asamblea Nacional está enfocando al techo. Los videos de las cámaras de seguridad, que fueron utilizados por ellos para montar... Okay. ¿Usted recuerda aquella cadena de música tétrica? Sí, terrible, terrible. Y que además se veía clarito, ellos tienen, se nota, para los que saben de televisión, que hay unas cámaras satelitales en los techos que hacen zoom y podían entrar prácticamente las carteras de las mujeres diputadas. Pero bueno, ahí usted dijo que había una prensa que se había complotado con el poder, porque cuando los técnicos... El medio, ANTV. El medio, cuando el medio lanza las cámaras hacia el techo, eso es complotarse en favor del poder, porque no quiere transmitir exactamente la realidad, la veracidad de lo que está sucediendo allá adentro. Y ahí viene mi pregunta. En estos días estaba hablando con el profesor Bisbal y yo le preguntaba, y por eso esta parte es más de colega. Le decía, ¿en qué se equivocaron los maestros periodistas venezolanos cuando vemos tanto periodista haciendo propaganda? Porque el periodismo, que no es antipoder, sencillamente es propaganda. ¿Qué pasó en las escuelas de comunicación social en este país? ¿Qué está pasando? Que a lo mejor, bueno, por una necesidad económica, vendo mi ética y mis principios y mis valores, cuando si todos nos unimos, podríamos ayudar mucho al país. La verdad, Nitu, no quiero escurrirle ese bulto a las escuelas de comunicación social. No, yo creo que es un problema, le digo, porque hablaba con el profesor. Bien, yo la pregunta la hago es, ¿qué pasa con los principios y los valores? Los principios y los valores son como aquel paso doble, ni se compran ni se venden. Y a veces nos cuesta asumir riesgos muy elevados de persecución, de amenazas. Yo tengo larga historia, no solamente personal, sino familiar, de castigos proferidos por el solo hecho de ser mi madre, mis hermanos. En lo personal, por haber formado parte de un equipo tan digno como el de RCTV, al que llevo en mi corazón, y de haberlo dado todo por la posibilidad de difundir sin presiones la verdad. Y eso me trajo a esta arena. Hay mucha gente que me pregunta, ¿qué prefieres? ¿Ser diputado, político, tal, o ser periodista? Yo soy periodista, nunca he dejado de ser periodista y anhelo volver al ejercicio pleno del periodismo. La verdad es esa. ¿Qué pasó con los principios y los valores? Hay que revisar todo eso, ¿no? Porque a lo mejor no solamente, como dije al principio, qué pasó en la escuela, también puede ser una falla familiar, de la familia, puede ser una falla, no sé. Pero te digo algo, Nito, a veces extraviados, siempre estamos a tiempo de que se recuperen. Y no voy a hablar solamente del tema de los periodistas, voy a hablar de mi querida Venezuela,
Le quedan 30 Mi querida Venezuela ha venido vertiginosamente recuperando valores y principios, y por eso se manifestó como se manifestó el 14 de abril, y por eso hoy en día yo puedo decir somos mayoría, y por eso a esa mayoría de los venezolanos les digo, veamos en el resto de las personas que todavía puedan estar empalagadas o confundidas o llenas de odio en contra del valor y la dignidad y los principios de la unidad, de la transparencia, de la decencia. Recojámoslos como hermanos, atesorémosles como hermanos. La pelea de aquellos es otra cosa. El encuentro por abajo, diputado. Lo que tú decías, Así lo que es, el tú encuentro por decías. abajo. Nosotros tenemos todas las mismas angustias, las mismas mortificaciones, Así es. las mismas carestías, y no nos alcanzan los reales. Así a es. echar para adelante todo. Se acabó lo que Diputado, se daba, se acabó el tiempo. Sí, Qué lástima. gracias, de verdad. qué Enorme divino. gusto de haber estado aquí contigo. Un abrazo como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a tu equipo de trabajo, cariños a todos mis Parte mis fue amigos de tuyo. Globovisión y saludos a todos los televidentes. Un abrazo. Sí, señor, igual para ti. Nos vemos, amigos. Quédense con Globo. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido a Lo que le pasa a la sociedad venezolana.